¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿ya? Voy a tomar asistencia. Mm, mm, ya. A ver, Aburto Segarra, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Sarmiento Carguapoma, Presente, profesora. Buenos días. ¿cómo estás, hija? Gómez Salas, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Moreno, Alfaro Revilla, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Saboya, Presente, profesora. ¿cómo estás? Meléndez Bolívar, Guerra Huarcaya, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chambilla, Buenos días, profesora, presente. buenos días. Mori, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Sánchez Vilca, Bazán Cabrera, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Pereira Galindo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Carguapoma Guerrero, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Chisa Torres, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Lozano y Parraguirre, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Villamizar, Presente, Miss. ¿cómo estás? Torres Cruz, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Ruiz Yunca, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Vela Jiménez, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Espíritu Laya, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Casavilca Ochoa, Ramírez. Buenos días, profesora. Presente, presente. ¿Cómo estás, Casavilca? Ramírez, Tananta, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Casio Gavino, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Aikipa, Presente, Miss. Buenos días. buenos días. Blas, Arones, a ver, levante la mano a alguien que de repente no le haya tomado asistencia, por favor. Ya. Príncipe, Aro, listo, muy bien. Y Moreno, muy bien, listo, ya está. Ujú. Listo, ahora sí. Muy bien, vamos a iniciar, ¿ya?
En esta ocasión ya nosotros hemos visto o ya les he comentado cómo nosotros vamos a trabajar, ¿no? Antes de finalizar, ya les voy a dejar el enlace también para que puedan unirse a lo que es el Classroom. Ahí ya está, ya he colocado la primera clase para que la puedan ver. También está el video y vamos a ir comprobando para que puedan ingresar y puedan todos acceder al Classroom, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la primera clase que nosotros dijimos que era acerca de inmunología, ¿no? Es muy importante conocer acerca de la inmunología o de la inmunización porque es base primordial de lo que es las vacunas. Vamos a ver un poquito de la historia de la inmunología. La palabra inmunología viene del latín immunitas. ¿Qué significa esto? Significa protección contra las enfermedades infecciosas, ¿no? Y aquí nosotros podemos también ver que la palabra también viene de lo que es inmune, ¿no? Nosotros cuando hablamos de lo que es inmune significa estar libre de. Específicamente, la inmunología viene a ser un estudio, ¿no? Es un estudio bastante profundo que se hace acerca de las defensas que tiene nuestro cuerpo, cómo puede combatir las enfermedades, cómo es que nosotros podemos protegernos y evitarlas, ¿no? La inmunología es bastante amplia, pero nosotros solamente lo tratamos de manera introductoria para solamente conocer, ¿no? Cómo es que trabajan específicamente nuestro cuerpo y las vacunas para poder protegernos de estas enfermedades, de muchas enfermedades. Algunas enfermedades ya han sido, gracias a Dios, superadas por nuestro propio cuerpo, ¿no? Y que ya no ocasionan pues un problema mayor. Por ejemplo, a ver, dentro de lo que es las enfermedades, nosotros tenemos el escorbuto. Ustedes conocen qué viene a ser el escorbuto, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser? Aftas que aparecen. Son unas aftas que nos aparecen, Miss. Claro, vienen a ser como una especie de ampollas o como unos granulomas que aparecen en la lengua, que aparecen dentro de lo que es la cavidad bucal, ¿no? Y esto se da básicamente por la falta de vitamina C, pero nuestro cuerpo se ha ido adaptando a través del tiempo, ha ido adaptándose a la alimentación que nosotros tenemos y muy pocas veces se da lo que es el escorbuto. Sí se da de una manera leve, no como se daba en la antigüedad. En la antigüedad el escorbuto venía a ser inclusive un problema que podría ser mortal. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocasionaba? Desde lo más simple, ocasionaba que era la granulación, pero en otros casos producía lo que era la pérdida o la inflamación de las encías, hemorragias, producía pérdidas de los dientes, ¿no? Entonces, como les digo, podía ser más grave, ¿no? Pero nuestro cuerpo se va adaptando a lo largo del tiempo. Listo, entonces vamos a ver un poquito cómo es que ha ido viendo los científicos, los médicos, cómo lo que es la salud ha ido evolucionando junto también con las enfermedades para poder evitarlas, ¿no? Primero empezamos con lo que es el año 1000 antes de Cristo, o sea, imagínense cuánto tiempo antes ya se conoce o ya se hacen estudios acerca de las enfermedades, o bueno, al menos de lo que se tiene conocimiento, ¿no?
El primer lugar donde se hizo estos estudios fue en China. En China se tienen los registros más antiguos de un libro, el Nanking, en el cual se habla acerca de la enfermedad de la viruela. Ya previenen, o sea, ya se hace ya unas recomendaciones cómo se puede prevenir la viruela. Pero todavía no se tenía una cura, ¿no? Pero ya por lo menos pues las personas o los entendidos ya tenían pues un conocimiento de cómo podía prevenirse, ¿no? Que ya era un gran avance para ese tiempo. ¿Por qué les digo que es uno de los primeros lugares donde se tiene conocimiento? Porque antes de esta fecha no se tienen registros de libros, de escritos, por eso, de repente quizá más antes ya se hacían estudios, solamente que nosotros no tenemos las pruebas de ello, ¿no? Pero en cambio en este lugar sí se escribió un libro completo dedicado a lo que era la viruela. La viruela viene a ser una enfermedad que gracias a Dios ya no existe, ¿no? Ojo, no es decir lo mismo la viruela del mono, que la tenemos actualmente, ¿no? No. En este caso, nosotros estamos hablando de una enfermedad que es mucho más grave, que si bien es cierto, aparecen erupciones en todo el cuerpo, en lo que es la parte externa, también aparecían en la parte interna. Podía aparecer en las fosas nasales, podía aparecer en lo que es la vía digestiva, ¿no? Y era bastante doloroso y produjo la muerte de muchas personas, ¿no? Entonces la viruela era una de las enfermedades que tenía alta mortandad, pero gracias a estos escritos se pudieron prevenir muchas muertes, ¿no? Después ya más adelante, en el año 430 a.C., existió un filósofo y aparte también se acostumbraba que los filósofos griegos también estudiaban la medicina, que se llama Tucídides. Tucídides fue un griego que habló por primera vez acerca de la inmunidad. ¿Qué es lo que decía? Los que enferman y sobreviven no enferman nuevamente, ¿no? De ciertas enfermedades. ¿Qué quería decir en ese caso? Que el cuerpo creaba defensas para que la próxima vez esta persona no enfermara, ¿no? La inmunidad, sin embargo, en otros lugares, como por ejemplo en Roma, significaba exento de impuestos, ¿no? O sea, vamos a ver el contraste de cómo le daban el significado a esta palabra. Mientras que en Grecia, inmunidad ya era un signo de buena salud, en cambio todavía en Roma hablaban solamente de los impuestos, ¿no? Para el año, ya mucho más adelante, para el año 500 después de Cristo, se utilizaba lo que era la variolización. La variolización viene a ser en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que hacían? Las personas que se enfermaban, les aparecían esas heridas, esas erupciones en la piel. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, actualmente en lo que es la viruela del mono, cómo aparecen esas erupciones, ¿no? Y a medida que van pasando los días, se va secando, va formando como una especie de costra, ¿no? Entonces, en el Medio Oriente, cuando las personas se enfermaban, ¿qué es lo que hacían los demás? Los demás esperaban a que esas erupciones secaran, se formaran esas costras y les quitaban esas costras. Esas costras las hacían como una especie, las molían como una especie de polvillo
¿Para qué? Porque eso lo consideraban como signo de belleza en sus mujeres. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿De qué manera? Inhalaban el polvo de las lesiones de la viruela, ¿no? Entonces, inconscientemente lo que estaban haciendo era inmunizarse contra esa enfermedad, ¿no? Era una forma rara, pero ellos no lo vieron así, sino que ellos lo asociaron para que las mujeres mantuvieran su belleza, ¿no? Pero ya les estoy explicando cómo es que hacían. Esperaban a que se secaran las lesiones y las convertían en polvo para poder inhalar, ¿no? A eso se le conoce como la variolización. Ya en el año 1700 se utilizó el mismo procedimiento, pero para poder inmunizar contra esta enfermedad. Se varioliza a sus hijos, por ejemplo, una de las primeras personas que hizo este procedimiento fue Lady Mary en Inglaterra. Fue algo muy novedoso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo utilizaban para poder protegerse de estas enfermedades. También se variolizaba. En 1798, ojo, aquí sí viene un personaje muy importante, muy aparte de todos los que hemos hablado. Por favor, este personaje sí no se tienen que olvidar. De este personaje tienen que acordarse. ¿Quién viene a ser? Edward Jenner. ¿Quién fue Edward Jenner? Edward Jenner fue el primer científico que ayudó a la creación de las vacunas como los conocemos en la actualidad, en 1798, ¿ya? Edward Jenner, no se olvide de ese nombre, Edward Jenner. ¿Qué es lo que hizo? Él vacunó o realizó la primera vacuna contra la viruela. Él fue el impulsor de este tipo de procedimientos, las vacunas. Creó la inmunización contra la viruela, que hasta esa fecha, como les decía, era una enfermedad altamente mortal. ¿Qué es lo que hizo? Transfirió la pus, o sea, una persona que se había enfermado, al principio, en los primeros días de la enfermedad, aparece una lesión con pus, o sea, tiene como una ampolla, ¿no? Entonces, Edward Jenner, ¿qué es lo que hizo? Sacó ese contenido, sacó esa pus con una jeringa y se la inyectó a un niño en su brazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este niño se enfermó, eso era algo lógico, ¿no? Se enfermó, pero no se enfermó a tal magnitud como se presentaba normalmente la viruela. Entonces, este niño siguió su proceso de enfermedad, pero cuando el niño se recuperó, nuevamente Edward Jenner le colocó la viruela, pero ya no se enfermó. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño había creado sus propias defensas para evitar que esta enfermedad lo volviera a atacar, ¿no? Listo. ¿De dónde sacó esa vacuna Edward Jenner? De una erupción viral leve que afectaba al ganado y a los ordeñadores. Ahorita les voy a mostrar en un esquema bastante sencillo. Miren, ¿qué investigación hizo Edward Jenner? Edward Jenner, en 1796, ¿qué es lo que hizo? Jenner obtuvo una pus de una pústula de una ordeñadora que tenía cowpox. Cowpox era el nombre que se le daba en ese tiempo. ¿Por qué? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista o del significado en inglés, cow, ¿qué significa? A ver, ¿quién sabe? Cow.
¿Qué significa cow? Vaca. Ajá, muy bien, Vela. Vaca, ¿no es cierto? Y pox viene a ser pústula o pus de las vacas, podría decirse. ¿Por qué? Porque las personas que más se enfermaban eran las ordeñadoras de vacas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vaca tenía esta enfermedad, tenía este virus, era uno de los, era una de los animales portadores de esta enfermedad y las que ordeñaban, como tenían contacto directo, entonces se enfermaban, ¿no? Entonces, por eso también en ese tiempo se le conoció como la enfermedad de las ordeñadoras, ¿no? Ajá, por eso se dice que es viruela bovina. Ajá, muy bien. Entonces, como ellas eran las que se enfermaban más, Edward Jenner primero investigó a estas mujeres, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde provenía? Entonces se dio cuenta de que era un factor común de que estas mujeres tuvieran esta enfermedad. Pero lo que hizo fue sacar de una de estas pústulas, de una de estas lesiones, sacó el contenido, ¿no? Después Jenner inoculó, por eso está en rojo, inocular, ¿qué significa? Inyectar, ¿no? Inoculó el material de la pústula que había sacado de una de las ordeñadoras en el brazo de un niño, ¿no? Una semana después, este niño se enfermó, contrajo el cowpox, pero no se enfermó, como les decía, a tal magnitud como se presentaba normalmente. Solamente se sintió ligeramente enfermo. 4 días más tarde, el niño ya se sentía mejor. Jenner volvió a inocular la pus de la viruela, pero el niño ya no presentó la enfermedad. Entonces ahí es donde se dio cuenta Edward Jenner que había creado la primera vacuna o la primera forma efectiva para poder contrarrestar esta enfermedad, para poder prevenirla de una manera activa, ¿ya? Porque, como ya les había mencionado anteriormente, utilizaban la variolización, pero no era tan efectivo, ¿no? Porque ustedes saben que inhalar mientras pasa por las fosas nasales no necesariamente va a crear una inmunidad, ¿no? Entonces, por eso a este personaje nosotros le dedicamos un poquito más de tiempo, Edward Jenner, porque tiene que ver muchísimo con las vacunas. Fue uno de los personajes que creó la primera vacuna para una de las enfermedades más mortales, ¿ya? Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿O queda claro? Todo claro. Ya, Todo claro, profesora. muy bien. Entonces, acuérdense, no olvidarse de Edward Jenner. Listo. Sigamos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué más pasó? ¿Qué otros personajes aparecieron también para poder crear lo que ahora conocemos las vacunas? Por ejemplo, en 1870, Robert Koch, y ya ustedes conocen, ¿no? De dónde proviene este nombre, del bacilo de Koch, que es el que ocasiona la tuberculosis. ¿Qué es lo que hizo? Investigó acerca de cómo reacciona el cuerpo frente a la tuberculosis. Fue uno de los primeros científicos que también estudió la tuberculosis. Por eso es que el bacilo lleva su nombre, ¿no? Bacilo de Koch. Muy bien. Pasteur, Luis Pasteur. Luis Pasteur lo que hizo en 1881 estudió acerca de la teoría del germen
y también creó una de las primeras vacunas. Ojo, vacuna atenuada a diferencia de Edward Jenner, que sí el virus estaba activo, ¿no? En cambio aquí, atenuada, ¿qué significa? Hizo más investigaciones para poder crear una vacuna a base de microorganismos vivos, pero que no estaban activos, sino que estaban aletargados, que estaban más débiles, muy bien, claro, que estaban, que no podían ocasionar gran daño, ¿no? Pero al inyectarlo al cuerpo, el cuerpo reacciona de todas maneras, ¿no? También observó que los cultivos del bacilo del cólera aviar, al ser inoculados en aves, no las enfermaban, ¿no? Y desarrolló, lo más importante que hizo Louis Pasteur, es que desarrolló la vacuna antirrábica. La rabia también, pues, era una enfermedad que ocasionaba la muerte rápidamente, porque ustedes saben que la rabia se transmite a través de muchos animales, tanto domésticos como también salvajes, ¿no? Por ejemplo, el perro, el gato, también pueden ser animales de ganado como la vaca. Después también tenemos los roedores, ¿no? Los murciélagos. Entonces, la rabia era un gran problema de salud y muchas personas llegaban a morir. ¿Por qué? Porque no solamente basta con la mordedura, puede ser con un rasguño o también por la lamedura de estos animales, ¿no? Y ustedes sabían, por ejemplo, la creencia de muchas personas que cuando alguien tiene una herida, ¿qué es lo que hacen? No sé si han escuchado, cuando tienen mascotas en casa y tienen una herida. Algunos hasta ahora inclusive lo aplican, ¿no? Pero eso no se debe realizar. Personas que tienen heridas se dejan lamer por los perritos. ¿Para qué? Supuestamente, ¿para qué? Para que cicatrice más rápido, me parece. Ajá, muy bien, para que cicatrice, pero ya sabemos que la saliva de los animales, por muy mascotas que sean, de todas maneras tienen microorganismos, ¿no? Entonces, esa era una forma también de transmisión, porque una herida viene a ser una puerta abierta para los microorganismos. Entonces así también podían adquirir lo que era la rabia, ¿no? Y la rabia es una enfermedad que ataca terriblemente al ser humano, porque ataca directamente al sistema nervioso, ¿no? Le produce convulsiones y obviamente le produce la muerte, ¿no? Entonces, gracias a Louis Pasteur, claro, se escribe Pasteur, pero se pronuncia Pasteur, desarrolló la vacuna antirrábica, ¿no? Gracias a él. Entonces, otro personaje importante que creó vacuna. Ya tenemos al primero, que es Edward Jenner, y tenemos a Louis Pasteur, que desarrolló la vacuna antirrábica. Después tenemos, en 1888, un poquito más adelante, a Rose y Yersin. Gracias a este personaje Yersin tenemos la vacuna antitetánica, la antipolio, ¿ya? Yersin, la antipoliomielítica, porque empezaron sus investigaciones acerca de las toxinas bacterianas. Las bacterias atacan directamente o también pueden segregar una sustancia tóxica que se le conoce como toxina, ¿no? Como si fuera un veneno. A veces la bacteria de repente no daña directamente, pero la toxina sí ataca a nuestro cuerpo. Entonces, estos personajes empezaron a hacer sus estudios acerca de las toxinas y gracias a ello también crearon otras vacunas. En 1890, von Behring y Kitasato también crearon
o hicieron estudios acerca de las toxinas contra el tétano y la difteria. Gracias a ellos tenemos las vacunas antitetánicas, ¿no? Que hasta ahora las utilizamos. Las llaman anticorper, que significa anticuerpo, o sea que bloquea a las toxinas, anticuerpo. Ya después vamos a ver este tema, ¿no? En 1899, Pfeiffer y Borden hablaron acerca de la lisis celular por anticuerpos. ¿Qué significa lisis? Lisis significa destrucción, o sea que hay células en nuestro cuerpo que destruyen a los elementos que no forman parte de nosotros, ¿no? A los cuerpos extraños. En 1897 tenemos a Paul Ehrlich, a Ilya Mechnikov, a Richard y Portier, que también hablaron acerca de lo que es la inmunología, ¿no? Específicamente de los glóbulos blancos, cómo actuaban frente a las enfermedades. Listo, este es un poco acerca de la historia de cómo fue evolucionando la inmunología, pero los más importantes, como les vuelvo a repetir, vienen a ser dos personajes. Uno que viene a ser Edward Jenner, por ser el primero en crear la vacuna especialmente contra la viruela. Viruela, no confundirlo con varicela, ¿ya? Y Louis Pasteur, que creó la vacuna contra la rabia, ¿ya? La vacuna antirrábica. Esos dos personajes son los que ustedes tienen que recordar, ¿ya? Entonces, nosotros consideramos, por ejemplo, gracias a Edward Jenner, que la viruela desapareció, ¿no? Por la vacuna. Hubo una vacunación masiva y la viruela no existe en la actualidad. La viruela sola, ojo, la viruela del mono es otra variedad, es otra enfermedad muy aparte que inició o que se daba endémicamente en África, que se ha dispersado a otros países, a otros continentes, es muy diferente. Pero la viruela sola es una enfermedad muy aparte, ¿no? Que ya no existe, ha sido totalmente erradicada a nivel mundial. Pero según los científicos, debido a que ya nosotros ya no tenemos esa enfermedad, las nuevas generaciones, o sea, por ejemplo nosotros, ustedes, sus hijos, ya no tienen la memoria celular. A ver, me explico. ¿A qué se refiere con memoria celular? Nuestro cuerpo tiene su propia memoria. Las células tienen memoria, ¿ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, si a ustedes ya les dio varicela, que es una enfermedad típica de la infancia, su cuerpo se va a acordar, va a tener memoria. Cuando vuelvan a tener contacto con personas con varicela, ya su cuerpo está avisado y recuerda y ya no se va a enfermar, ¿no? Ya no van a adquirir la varicela. ¿Ya? A eso se le llama memoria celular. Pero ¿qué pasa? Que esta memoria se va heredando de generación en generación, pero como se dice, se va agotando. Hace tantos años que ya no existe la viruela, que ya las generaciones, sus células, ya no recuerdan cómo es esta enfermedad. Entonces, si actualmente, ahorita que estamos en 2022, se desatara la viruela sola, las personas tendríamos una, por decirlo, una catástrofe, ¿no? Porque ya nuestro cuerpo ya no se acuerda cómo es esa enfermedad y nuestro cuerpo enfermaría gravemente, especialmente si las personas tienen las defensas bajas,
¿ya? Entonces, eso es lo que dicen los científicos. Eso es lo malo cuando ya las enfermedades tienen un tiempo muy prolongado de haber desaparecido. Y debido a que ya la vacuna ya no se da, porque cuando una enfermedad es erradicada totalmente, ya la vacunación se suspende, porque ya no tiene caso, ¿no es cierto? Ya no habría caso de estar vacunando si en ninguna parte del mundo existe. Listo. Entonces, eso es lo que dicen los científicos, ¿no? Ahora sí, vamos a ver qué es específicamente la inmunidad. La inmunidad es un complejo mecanismo general que utiliza el organismo para defenderse de agentes patógenos del ambiente, ¿no? Eso quiere decir que en el ambiente en el que vivimos siempre va a haber microorganismos. Hay agentes que producen enfermedades. Eso indudablemente. No podemos evitarlo, ¿no? Por ejemplo, que estamos, de repente algunos de ustedes, la mayoría de ustedes está en lugares donde hace mucho frío, ¿no? Entonces, el clima ayuda a que las enfermedades también se contagien con mayor rapidez. Por ejemplo, el resfrío, la gripe, la bronquitis, la neumonía, ¿no? Pero eso no significa que todos nos vamos a enfermar, no. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado, por decirlo así, para poder resistir la mayoría de enfermedades. Porque si no, imagínense, si no tuviéramos nuestras defensas adecuadas, todo el tiempo enfermaríamos, ¿no? Todo el tiempo, a cada momento. Es por lo tanto la capacidad para defenderse frente a sustancias extrañas, organismos patógenos y células cancerosas. Aquí voy a hacer una pausa porque ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver las células cancerígenas? Nuestro cuerpo, en realidad, si nosotros hacemos un análisis, tiene células cancerosas, produce células cancerosas. Entonces, ¿y por qué no se desarrolla? Yo no tengo cáncer. No, claro que no. ¿Por qué? Porque tiene que ver muchísimo cómo cuidas tu cuerpo. Si tú no cuidas tu cuerpo, estas células cancerígenas empiezan a reproducirse y empiezan a formar los tumores, ¿ya? Pero dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos una defensa que viene a ser el sistema linfático, los ganglios linfáticos, ¿no? Estos ganglios linfáticos se encargan de eliminar estas células cancerosas, o sea, nos protegen, pero hasta cierto punto. Nosotros en nuestros estilos de vida también tenemos que ayudarlos, ¿no? Porque si nosotros nos alimentamos mal, no hacemos actividad física, no dormimos adecuadamente, no, de repente tenemos un ritmo de vida muy acelerado, muy estresante, eso no va a ayudar a que estas células sean el... Listo, continuamos. Entonces, como les decía, en este caso, nosotros tenemos que ayudar también a nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestros estilos de vida, como ya les estaba mencionando. Es muy importante. Y dentro de uno de los temas que vamos a desarrollar más adelante, también viene a ser cómo nosotros ayudamos o protegemos nuestro sistema inmunológico y así de esa manera, pues también evitamos muchas enfermedades, ¿no? Listo. Entonces, la inmunidad viene a ser eso, la protección que nuestro cuerpo crea para evitar las enfermedades, para que los microorganismos de cualquier tipo no ingresen a nuestro cuerpo, o si ingresan, poder combatirlo, ¿no? Porque dentro de nuestro ambiente siempre hay virus, hay bacterias, hay hongos, hay parásitos, ¿no? Hay priones, hay diversos microorganismos.
que pueden enfermarnos, ¿ya? Esto. El organismo en un primer momento tiene unas defensas externas o barreras pasivas, que son estructurales, mecánicas, bioquímicas y ecológicas. ¿Qué significa esto? Que la primera barrera de nuestro cuerpo o para poder crear la inmunidad, tenemos unas defensas externas. ¿Qué parte de nuestro cuerpo nos defiende? Lo primero que nos defiende. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué nos puede defender de las agresiones externas? La piel. Ajá, muy bien. La piel, perfecto. La piel viene a ser una de las barreras más importantes, ¿no? Y si esa piel tiene, por ejemplo, en alguna parte una herida, una lesión, fácilmente los microorganismos podrían ingresar. Si yo tengo un corte, si de repente me he pinchado con una aguja, así sea lo más mínimo, eso se considera como una puerta de entrada. ¿Qué otra cosa nos puede proteger? Nos puede proteger las vellosidades. A veces no es bueno quitarse las vellosidades del todo, porque donde hay vellosidades también segrega una sustancia que atrapa los microorganismos, ¿ya? Y es parte de nuestra inmunidad. ¿Cómo actúa nuestro cuerpo? Veamos. Por ejemplo, el cuerpo va a detectar especialmente cuando existe una señal extraña, ¿no? Por ejemplo, el ingreso de un virus. Un virus viene a ser un microorganismo que por más pequeño que sea, de todas maneras, viene a ser un cuerpo extraño. Y automáticamente nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas empiezan a actuar, ¿no? Después tenemos a los parásitos, como ya les había mencionado, también es algo extraño y siempre va a manifestar, ¿no? Por ejemplo, a ver, en un resfrío, normalmente los resfríos son virales, ¿no? O sea, se producen por un virus. ¿Qué pasa cuando una persona se resfría? ¿Cómo empieza a reaccionar nuestro cuerpo? Cuando ustedes se resfrían, ¿qué es lo que sienten? Congestión Dolor nasal. de cabeza, fiebre y dolor del cuerpo. Ya, muy bien. A ver, para poder ordenarnos, acuérdense, levanten la mano para que no se crucen todos los audios, ¿ya? Entonces, muy bien. Por ahí escuché que dijeron congestión nasal, ¿no? De repente malestar del cuerpo, empieza lo que es la secreción nasal, empiezan a estornudar. Claro, esas reacciones vienen a ser extrañas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de expulsar el virus que ha ingresado, ¿no? Claro, también en algunos casos puede dar fiebre, ¿no? En algunos casos, no en todos. Y siempre la fiebre viene a ser una señal de que tu cuerpo está tratando de combatir una infección. Ujú. Claro, también se inflaman los ganglios, ya, muy bien, dolor de cabeza, y eso es porque el mismo cuerpo está reaccionando, ¿ya? En el caso de los parásitos, la mayoría de parásitos son intestinales, ¿no? En el caso de los parásitos, cuando son intestinales, ¿cuáles vienen a ser las reacciones? A ver, dime, Mori, ¿te escucho? Sí, en el caso de mis niñas, yo escuchaba que todas las noches sus dientecitos lo chocaban, lo hacían sonar. Claro, lo que nosotros, a eso el rechinar de los dientes se le llama bruxismo, ¿no? Y parece como si masticaran arena, ¿no? Entonces, así suena fuerte, que inclusive hasta desespera, ¿no? Y eso lo hacen inconscientemente porque están dormidos, como dice. Y esa es una señal. Ahí el cuerpo también nos está dando un aviso de que algo está pasando. Otra cosa que producen los parásitos, ¿qué es lo que puede producir?
También, profesora, los niños tienden a rascarse en la parte del ano, Ujú. en la parte trasera. Claro, muy bien. A ver, Carguapoma, ¿qué me ibas a decir? Profesora, a algunos niños les pica la nariz, Ujú, y también babean en la noche en la almohada. ujú. Claro, muy bien. Gracias, Carguapoma. Muy bien, Vela. También dolor de estómago, ¿no? Dolor de estómago, diarrea. Entonces, se dan cuenta que cuando hay un cuerpo extraño en nuestro organismo, entonces el cuerpo se manifiesta, ¿no? Se manifiesta de todas maneras. Igual va a pasar con los hongos. Los hongos, por ejemplo, si es en la piel, así sea en la piel. Muy bien, Villamizar, también puede producir vómitos, claro, ¿no? Em, en el caso de los hongos, supongamos que sea en la piel, empieza a producir lo que es inflamación de la piel, el escozor, ¿no? Todo eso puede producir, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver. También tenemos las bacterias y ahí sí es donde se manifiesta la fiebre, ¿no? La fiebre, bastante fiebre. Cuando hay bastante fiebre que no cede, mayormente es por un problema bacteriano, ¿no? Un problema de una bacteria en diferentes partes del cuerpo. También empieza a manifestarse, ¿no? También, sí, dependiendo del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, una infección urinaria va a producir lo que es ardor y dolor al orinar. Ujú, claro. También otras señales extrañas que puede producirse a veces no son dadas por estos microorganismos, sino también por agresiones externas. Por ejemplo, una quemadura. Si se produce una quemadura, yo me quemo la piel, yo me quemo, por ejemplo, con la plancha o con la cocina, ¿no? ¿Qué es lo primero que se va a formar en la piel? ¿Qué es lo que se forma? A ver, Lozano, dime. Miss, cuando nosotros, por ejemplo, nos hacemos una quemadura, se forma algo como un líquido, como Ujú. agua, y eso al reventarlo o hacerlo un mal uso, empieza a arder, se hace más grande la herida. Claro, muy bien, gracias, Lozano. Casabilca, a ver, te escucho. Solo iba a decir que se forma pus. Ya, claro. Entonces, en este caso, se forman ampollas, ¿no? Las ampollas, empieza a arder la piel alrededor, ¿no? E inclusive, como dice su compañera, si ese líquido se sale y se abre, se puede formar una herida, ¿no? O hasta una infección. En algunos casos se puede formar un absceso, sí, porque al infectarse se puede llenar de pus, ¿no? Entonces, también es una forma de que el cuerpo reaccione, ¿no? Daños en los tejidos puede ser por un corte, por ejemplo, tú te cortas, va a empezar, si bien es cierto, sangra, pero también la piel que se encuentra alrededor de la lesión empieza a ponerse, a congestionarse, ¿no? Produce dolor, produce una congestión capilar, o sea, se pone rojo, ¿no? Los tumores también, los tumores mandan señales extrañas, pero esto es a través de la sangre. Por eso es que cuando a una persona se le detecta que tiene un tumor, uno de los exámenes que se le toma vienen a ser los marcadores tumorales. Le sacan un análisis de sangre y analizan dependiendo dónde se encuentre este tumor, sea en el útero, sea en el riñón, sea en la próstata, sea en el pulmón, en la mama. Entonces, también manda señales extrañas. Las sustancias químicas, por ejemplo, si yo inhalo sustancias químicas,
miren, hasta los productos de limpieza, ¿no? Los productos de limpieza últimamente están viniendo muy fuertes, muy concentrados y de repente, como el ácido muriático al momento de utilizarlo emana, ¿no? Emana unos vapores que al momento de inhalarlos va a producir una reacción en mi cuerpo. Va a empezar con el ardor de las fosas nasales, ardor de garganta, va a doler, inclusive hasta la persona se puede desmayar e intoxicar, ¿no? Listo. Entonces, nuestro cuerpo, como se dice, es tan maravilloso que procura evitarnos las enfermedades, ¿no? Nos protege, pero depende muchísimo también de nosotros. ¿Qué es el sistema inmune? Es un sistema de reconocimiento molecular, o sea, reconoce a los cuerpos extraños por más pequeños que sean, ¿no? Y mantiene la identidad bioquímica del organismo, o sea, mantiene el equilibrio dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema inmunológico o del sistema inmune? Distinguir lo propio de lo extraño, o sea, cuáles son las células que pertenecen a nuestro cuerpo y cuáles vienen a ser los cuerpos extraños que ingresan por las diferentes vías, ¿ya? Listo. A ver, antes de empezar los tipos de inmunidad, quisiera, voy a volver a compartir lo que es, y esto también lo van a llevar en epidemiología, lo que es la cadena epidemiológica, o sea, cómo es que las enfermedades pueden afectarnos, ¿no? A ver, voy a compartir esto. Okay. Ahora sí. Nosotros, cuando nos enfermamos, a ver, un ratito, a ver, aquí. Cuando nosotros nos enfermamos, a ver, me avisan si es que se ve los esquemas. Solo se ve un rectángulo celeste. Se están No, viendo. claro, el esquema que voy a formar, se logra ver, ya. ¿no? Sí, Sí, está bien. pero sí se ve. Ah, ya, ok. Listo, muy bien. Listo, a ver, vamos a... Ajá. Mejor, vamos a esto. Ya está, ahora sí. Ujú. Muy bien. Listo. A ver, nosotros cuando tenemos enfermedades, nosotros utilizamos la cadena epidemiológica para que ustedes puedan entender cómo se da el proceso, antes de ver lo que es los tipos de inmunidad, cómo se da un proceso infeccioso, ¿ya? El proceso infeccioso se basa en lo que es la cadena epidemiológica o la historia de la enfermedad. Y ustedes dirán, ¿por qué cadena? Porque está conformada por eslabones, ¿no? Ustedes cuando ven una cadenita, tiene unos eslabones que van unidos, ¿no? Entonces, al estar unidos, eso significa que puede dar pie a las enfermedades. El primer elemento de esta cadena epidemiológica viene a ser el agente infeccioso. A ver, vamos a ponerlo un poco más pequeño para que no ocupe tanto espacio. Ya. El agente infeccioso. ¿Quién viene a ser el agente infeccioso? Que también lo conocemos como agente patógeno, agente causal, ¿no? Es el que produce las enfermedades. ¿Quiénes pueden ser ellos? Virus,
bacterias, bacterias, hongos, parásitos y otros más, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, estos son los que producen la enfermedad. Es el primero. Y si nosotros logramos combatir este agente infeccioso, entonces no se va a dar el resto de la enfermedad. Pero, ¿qué otra cosa más puede ocasionar las enfermedades? Otro elemento viene a ser el reservorio. El reservorio. ¿Qué cosa viene a ser el reservorio? El reservorio viene a ser el que aloja el microorganismo, aloja el agente infeccioso por un tiempo determinado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, horas, puede ser días o puede ser semanas. Este reservorio puede ser animado o puede ser inanimado, ¿ya? Animado. ¿Quiénes entran dentro de los animados? Dentro de los animados tenemos los seres humanos y los animales. ¿Pueden ser reservorios? Sí. Por ejemplo, los famosos portadores, ¿no? Por ejemplo, el perro puede ser un reservorio, o sea, puede tener un agente infeccioso que puede pasar a los humanos. Sí, como la rabia. Claro, muy bien, la rabia, los parásitos, ¿no? Entonces, es un reservorio. ¿Por qué? Porque ese perrito va a tener durante un tiempo este agente infeccioso y después lo va a pasar al ser humano, ¿ya? Inanimado. Dentro de los inanimados tenemos, por ejemplo, el suelo, tenemos el aire, tenemos, por ejemplo, también las superficies. A ver, un ejemplo. En el caso de... ya. A ver. Yo estoy, por ejemplo, con la influenza, estoy con gripe. Estornudo sin haberme protegido. Esas gotas de saliva caen sobre una mesa, ¿ya? Caen sobre una mesa y queda ahí en la superficie. Los virus que yo he eliminado van a quedar en esa mesa durante unas horas. Viene alguien y toca esa mesa y se lleva después la mano a la boca. ¿Es un reservorio inanimado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque fue por medio de un elemento que no tiene vida, ¿no? Listo. El aire también, el aire nos puede trasladar los microorganismos y el aire tampoco tiene vida, por eso se le conoce como un reservorio inanimado. Muy bien. Listo. Ahora el otro elemento viene a ser la puerta de salida. Puerta de salida. La puerta de salida viene a ser, como dice su nombre, el lugar por donde sale el microorganismo, ¿no? Estas puertas de salida vienen a ser diversas, muchas, tenemos muchas puertas de salida. Por ejemplo, cuando ustedes estornudan, ¿por dónde eliminan las gotas de saliva?
Por las vías Por las fosas nasales, maestra. Claro, las vías respiratorias. por las vías respiratorias. Muy bien. Entonces, puede ser tanto por la nariz como por la boca, ¿no? Entonces, vamos a colocar. Una de las puertas de salida vienen a ser las vías respiratorias, ¿ya? Como les digo, puede ser a través de la nariz o a través de la boca. Después tenemos otro. Cuando la persona, por ejemplo, vomita, ¿qué vía sería esa? Gastrointestinal. Ajá, la vía gastrointestinal, ¿no? O la vía digestiva. La vía gastrointestinal. Lo voy a poner con abreviaturas, ¿ya? Que puede ser la vía gastrointestinal alta, o sea, a través de los vómitos, ¿no? O de la misma saliva, o a través de la boca específicamente. Y puede ser por la vía gastrointestinal baja, o sea, a través del ano. Por ejemplo, las heces, ¿no? Las heces vienen también a ser un contaminante, ¿ya? Listo. Otra vía de salida, otra puerta de salida puede ser también lo que es la vía genital, ¿no? Los genitales, tanto en el varón como en la mujer. ¿Por qué? Por las secreciones genitales, ¿no? Pueden transmitir enfermedades. Otra de las vías también tenemos la vía urinaria. A través de la micción, ¿no? A través de la orina. Muy bien. Después tenemos lo que es la vía tópica, o sea, a través de la piel. Ujú. ¿La piel puede transmitir enfermedades? ¿Puede contagiar a través de la piel? Sí, como lepra. Ah, claro, muy bien. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros conocemos comúnmente como sarna, pero su nombre es escabiosis. Entonces, se puede transmitir a través del contacto, ¿no? A través de la piel. También tenemos a través de lo que es la vía oftálmica, o sea, a través del ojo. Y ustedes dirán, ¿cómo? A través del ojo, que puedo pegar el ojo con otra persona. No, no es eso, sino a través de la mano, pero el microorganismo está en la vista. Por ejemplo, la conjuntivitis, ¿no? La conjuntivitis, las personas cuando tienen conjuntivitis se empiezan a rascar el ojo, a friccionar con la mano y de repente con esa mano sucia tocan a otra persona. O hay personas que comparten de repente productos personales, por ejemplo. No se debe compartir los maquillajes, el maquillaje, por ejemplo, el delineador, lo que es el rímel o ¿cómo se llama? Máscara de pestañas. Claro, nada de eso. Eso es personal, así como el peine. Es como decir, miren, disculpen la comparación, pero es como si compartieras tu ropa interior. No, eso no se comparte definitivamente, ¿no? Entonces, igual el maquillaje no se comparte, porque no sabemos la otra persona qué microorganismos puedan tener y nosotros al momento de usarlos podemos contagiar, ¿no? Después tenemos lo que es la vía ótica, o sea, la vía ótica, ¿cuál viene a ser? El oído. También al compartir, por ejemplo, los audífonos, ¿no? Una persona puede tener una infección al oído, ¿no? El cepillo dental, claro, esas cosas no se comparten. Eso tiene que ser totalmente personal. Inclusive hasta la toalla que uno utiliza para secarse la cara tiene que ser personal, ¿no? Muy bien. También otra de las vías viene a ser la vía sanguínea. Y por último tenemos la vía placentaria, o sea, de madre a hijo, ¿no?
Sí, el termómetro también es personal, ¿no? Eso es lo que se desea, tener el termómetro que sea personal. Pero la ventaja del termómetro es que sí se puede desinfectar, ¿no? Listo, muy bien. La vía sanguínea, o sea, a través de la sangre, ¿no? Y la vía placentaria, en este caso, la vía placentaria de madre a hijo, a través de la placenta, ¿no? Lo que nosotros conocemos como transmisión vertical, así se le llama, transmisión vertical, ¿ya? Durante el embarazo. Entonces, miren, imagínense cuántas vías de salida, por donde nosotros podemos expulsar los microorganismos, ¿no? Todo eso viene a ser la puerta de salida. El siguiente elemento viene a ser lo que es la forma de transmisión. La forma de transmisión viene a ser de dos tipos. La forma de transmisión, como dice su nombre, viene a ser la forma como se transmite, ¿no? El microorganismo. Puede ser directa o puede ser también indirecta. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a ver. Directa. Directa cuando hay contacto directo con la persona que tiene la enfermedad. Por ejemplo, si yo toco a alguien, ¿no? De repente tiene varicela y la toco. O de repente tiene escabiosis y lo toco. Entonces, ¿me puedo contagiar? Claro que sí, de manera directa. ¿Tiene hongos? Por contacto directo, me puedo contagiar, ¿no? La pediculosis, o sea, los piojos, directo, cabeza con cabeza. O sea, más claro, aquí tienen que estar las personas, las dos personas juntas, ¿no? Las personas para que haya ese contagio directo. ¿Ya? Otra forma también viene a ser a través de las secreciones salivales, ¿no? Por ejemplo, yo toso y esa persona, de repente, la persona que está enferma tose o estornuda sin protegerse y yo respiro esas microgotas de saliva. Porque, ojo, cuando es secreciones o cuando es saliva, en todo momento eliminamos. Tengan bastante cuidado, por eso es que hasta ahora todavía se prefiere el uso de la mascarilla, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, expulsamos esas microgotas hasta 1 metro de distancia. Miren, 1 metro, solamente con hablar. Si nosotros silbamos, cantamos, estornudamos, tosemos, estamos liberando esas microgotas hasta 7 metros. ¿Por qué? Porque le estamos dando impulso, ¿no? Con una cierta fuerza. O sea, imagínense, ¿cuántas personas se pueden contagiar? Sí, se pueden contagiar. Por eso es que las enfermedades respiratorias son las que tienen mayor facilidad para poder transmitirse, ¿no? Contagiarse. Listo. Entonces, esa es una manera directa. Claro, una persona, por ejemplo, que tiene tuberculosis, una persona que tiene una transmisión directa también viene a ser a través de las relaciones coitales, si es que tuviera ITS, ¿no? Directo, muy bien. Indirecta, ¿cómo es indirecta? A través de un vector o a través de un objeto. Por ejemplo, en el caso del dengue, ahí no es necesario que las dos personas tengan contacto, ¿no? De repente una persona está en otra habitación y yo en otra, pero viene el mosquito o el zancudo del dengue, pica a la persona que está enferma y viene y me pica a mí. Entonces, al momento de picarme, ¿qué es lo que va a pasar? Va a introducir la enfermedad. ¿Ya? Va a inocular la enfermedad. ¿Es una manera indirecta? Claro, porque yo no he tenido en ningún momento contacto con otra persona, solamente que ha sido a través del
insecto. O por ejemplo, yo voy a colocar una inyección y de casualidad me pincho con la aguja, ¿no? Y a través de esa aguja me contagio con la enfermedad. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de transmisión indirecta. Muy bien. Ahora pasamos al otro elemento que viene a ser la puerta de entrada. ¿Cuál viene a ser la puerta de entrada? Igual que la misma puerta de salida, por si acaso, ¿ya? Vienen a ser las mismas. Es igual. Es igual. Igualito, igualito. Son iguales. O sea que, por ejemplo, si una persona que está enferma tiene tuberculosis, expulsa su puerta de salida, viene a ser la vía respiratoria, ¿por dónde ingresa a la otra persona? Igual por la vía respiratoria, ¿no? La puerta de entrada vienen a ser las mismas. Muy bien. Y por último, tenemos el último elemento que viene a ser el huésped. ¿Ya? El huésped. El huésped, ¿quién viene a ser? La persona que se enferma. La persona que se enferma. ¿Ya? La persona que tiene los síntomas. Pero hay 3 tipos de huésped, por ejemplo. Pero para ustedes el que más importa viene a ser el huésped sintomático, ¿no? O el huésped susceptible, aquel que se enferma. Pero existe otro tipo de huésped, por ejemplo, el huésped asintomático, ¿no? Aquel que no tiene síntomas un buen tiempo. Por ejemplo, en el caso del COVID, habían muchos huéspedes que eran asintomáticos, no presentaron mayores molestias, ¿no? Pero ¿qué pasaba? ¿Contagiaban? ¿Podían contagiar estos huéspedes asintomáticos? Sí, profesora. Sí, definitivamente sí, ¿no? Y también existe el huésped recesivo. ¿Qué significa el huésped recesivo? Aquel que tiene el microorganismo, puede contagiar, pero nunca va a desarrollar la enfermedad, ¿no? ¿Y por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué? Como, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino. Vamos a ver, ¿quién ocasiona el cáncer de cuello uterino? ¿Cuál es el causal, el agente causal? Infecciones. Ya, pero hay un microorganismo en particular que lo ocasiona. El papiloma humano. Ajá, muy bien. El virus del papiloma humano, muy bien. VPH. El VPH, perfecto. Ojo, el VPH, ¿quién lo tiene? ¿Quién viene a ser su huésped? Las mujeres. No, 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 no. El huésped recesivo viene a ser el hombre, sí. El hombre. El hombre tiene el VPH. Cuando, por ejemplo, tiene muchas parejas sexuales y no utiliza protección, ¿no? Entonces, ¿puede adquirir el VPH? Sí, puede adquirirlo. Pero el hombre se convierte en huésped recesivo, ¿por qué? ¿Alguna vez va a tener cáncer de cuello uterino el hombre? No. No, profesora. Por obvias razones, ¿no? ¿Por qué no va a tener cáncer de cuello uterino? Porque no tiene útero. Claro, no tiene su anatomía, no considera lo que es el útero y el cuello uterino, pues, ¿no? Entonces se convierte en un huésped recesivo. O sea, va a ser como un portador. Va a tener el microorganismo y va a ir contagiando, pero él no va a desarrollar la enfermedad. Pero ojo, el VPH sí puede hacer que tenga, por ejemplo, otra enfermedad como es el cáncer de pene a la larga, ¿no? Pero al menos para el cáncer de cervix o de cuello uterino no, porque pues su anatomía no lo permite, ¿no? Listo. Pero, como les vuelvo a repetir, el huésped que a nosotros nos interesa viene a ser el huésped susceptible o el sintomático, ¿no?
Listo. O sintomático. Muy bien. Entonces, estos vienen a ser los elementos de la cadena epidemiológica. Así, miren cómo se desarrolla la enfermedad. ¿Por qué les explico esto? Porque después, ya la próxima clase, les voy a dejar un trabajo en base a esto, ¿ya? Y vamos a hacer un ejemplo antes de que me gane el tiempo. ¿Cuál va a ser su trabajo? Todavía no, pero para explicárselos, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en que ustedes van a escoger cualquier enfermedad infecciosa, cualquiera. Ojo, pero tiene que ser enfermedad infecciosa, o sea, que se transmita, que se pueda transmitir. Por ejemplo, una enfermedad que no es infecciosa viene a ser el asma, la hipertensión, la diabetes, porque no se contagian, pues, ¿no? Entonces no podríamos aplicar la cadena epidemiológica, porque no se contagia. Pero cualquier enfermedad infecciosa sí. Contra más elaborado sea la enfermedad que ustedes busquen, más notas van a tener. Me explico. Nosotros tenemos las enfermedades comunes como tuberculosis, el SIDA, ¿no? Pero esas son fáciles. Yo lo que quiero es que ustedes investiguen un poquito más. Sí, dime, Mori, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesora, disculpe que la interrumpa. Mi pregunta es, ¿el trabajo que usted nos va a dar sobre la enfermedad infecciosa va a ser individual o va a ser grupal? No, individual, hija. Ya, ahora en el caso, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago una enfermedad y mi compañero o mi compañera hace lo mismo? ¿No hay ningún problema? No hay ningún problema si se repiten las enfermedades porque obviamente cada uno va a hacer su propia investigación. Pero si yo viera, por ejemplo, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, su compañera me está diciendo que va a hacer la salmonelosis. Hace su esquema, pero su compañera o un compañero tiene inclusive hasta los mismos errores. Entonces ahí sí daría que sospechar, ¿no? Pues no en la vida van a utilizar las mismas palabras, ¿no? Entonces, eso sí, va a ser diferente. No hay problema si se repite, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Muy bien, listo. Ya, entonces, ahí no hay ningún problema, ya, Mori. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar una enfermedad que es bastante común, que obviamente ya no la pueden repetir, viene a ser la tuberculosis. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer este mismo esquema, van a utilizar este mismo esquemita, ¿no? Así tal como está. Pero, ¿qué es lo que van a hacer aquí? A ver, voy a borrar para que puedan ustedes entender. Aquí, vamos a ver. Listo, a ver, continuamos ya. A ver, en este caso, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una enfermedad. Van a utilizar este mismo esquema. Claro que la explicación ha sido más amplia, pero su esquema va a ser bastante sencillo. Por ejemplo, a ver, yo voy a escoger lo que es la tuberculosis, ¿no? Que es una enfermedad bastante común. En la parte superior, ustedes van a poner el título de su tema, tuberculosis, ¿no? En mi caso, ya. Ponen la enfermedad infecciosa que ustedes van a investigar. Aquí, ¿a qué correspondía? Correspondía, por ejemplo, a lo que es el agente infeccioso. Como ustedes van a investigar, van a poner cuál es el agente que está causando esta enfermedad. Por ejemplo, para la tuberculosis viene a ser el bacilo de Koch. Van a poner bacteria, tienen que poner qué tipo de microorganismo es. Bacteria, bacilo de Koch, ¿no? En mi caso. Listo, es una bacteria. Muy bien. Aquí, en lo que es el reservorio. El aire. ¿El reservorio cuál vendría a ser? ¿Animado o inanimado? Inanimado. Ya puede ser, pero también es animado. ¿Por qué? Porque ¿quién lo mantiene? El ser humano. ¿Ya? Entonces, animado y tienen que especificar seres
humanos, ¿no? Seres humanos. También inanimados, como por ejemplo el aire y las superficies, ¿ya? Listo. Tienen que especificar, no pueden poner solamente animado o inanimado, ¿no? Tienen que especificar cuáles son, porque no para todas las enfermedades se aplica lo mismo, ¿no? Después, la puerta de salida. ¿Por dónde sale? Las vías respiratorias. Muy bien, las vías respiratorias. Las vías respiratorias. Forma de transmisión. Directa, profesora. Directa e indirecta. Exacto. Ajá, muy bien, directa. Entre dos personas. Y ahí pueden especificar, ¿no? Entre dos personas, a través de las secreciones o a través de las gotas de saliva, ¿no? Ahí especifican. Y de manera indirecta, por el contacto con superficies contaminadas. Listo. Ya está, de manera indirecta. Puerta de entrada, ¿por dónde ingresa? Las vías respiratorias. Igual, muy bien, vías respiratorias. ¿Ya? Y por último, el huésped. ¿Quién es el huésped? Ojo que ya sabemos que es el ser humano, ¿no? Porque estamos tratando específicamente. Pero aquí el huésped, ustedes tienen que ser específicos. Ustedes tienen que preguntarse, ¿quién tiene mayor probabilidad de enfermarse de tuberculosis? ¿Quiénes tienen mayor probabilidad? Las personas con mala alimentación. Personas con mala alimentación, muy bien. ¿Quiénes más? Las personas anémicas. Ujú, ya. Personas con anemia, muy Las bien. personas que están con sus defensas bajas es lo mismo, ¿no, profesora? Ajá, ya. Ahora, ¿cómo se le denomina a esas personas que tienen las defensas bajas? Tiene un nombre específico. Personas inmunodeprimidas. ¿Ya? Inmunodeprimidas. O sea que tienen las defensas bajas, puede ser por otras enfermedades, ¿no? Listo. Muy bien. Ya ven, entonces hay que ser específicos. ¿Quién tiene la probabilidad de enfermarse de tuberculosis? Ahí nos ponemos a analizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese va a ser el trabajo que ustedes van a realizar. ¿Ya? Su esquemita van a hacerlo y eso lo van a subir al Classroom para yo poder revisarlo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesora, ¿para cuándo es el trabajo? ¿Hasta cuándo lo vamos a presentar? Ah, ya, tienen todavía hasta el otro miércoles para poder presentarlo, ¿ya? El otro miércoles, si no me equivoco, es 24 de agosto. 24, muy bien. Hasta el 24 tienen para poder presentarlo, ¿ya? Ujú. Muy bien. Ahí va a estar especificado en el Classroom, no se preocupen. Ya, ahí les voy a poner e inclusive les voy a colocar el esquema para que ustedes lo puedan llenar. Si ustedes gustan, ojo, si manejan la computadora, pueden hacerlo en computadora. Si ustedes gustan, pueden hacerlo en una hojita, le toman foto y lo pueden subir al Classroom. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que ustedes suban la evidencia de su trabajo, de su actividad, ¿ya? Sí, al Classroom, al Classroom. Sí, dime, Equipa, te escucho.
Aikipa, ¿te escucho? Dímelo Profesora, sano. profesora, disculpe, normal, lo puede hacer en mi cuaderno y luego le tomo una hoja y le mando en el Claro. Classroom, ¿verdad? Sí, puedes enviar una foto, no hay problema. Lo único que sí les pido es que sean ordenaditos, ¿no? Claro, ustedes ya hacen su borrador y después cuando ya vean que ya está listo, ahí sí lo pasan y lo hacen bonito, ¿no? Ya, profesora, muchas Ya, gracias. muy bien. Ah, ya, justo les voy a enviar el enlace del Classroom. A ver, voy a dejar de compartir para enviárselos ahorita y para que se vayan uniendo al Classroom. ¿Ya? A ver. Muy bien. Todavía no vayan a salir para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? Ujú. Miss, Sí, dime, hija. Ya, ahí lo estoy enviando, el enlace del Classroom. disculpe, Sí, dime. no llegué, En no el llegué a escuchar hasta qué fecha se entregaba el 24, hija, pago. 24. Hasta el Ya, 24, mis hija. gracias, mi internet está pésimo. Ya, no te preocupes. Ya, ahí está. Ya en el grupo, ahí he enviado el enlace del Classroom para tendencias en inmunizaciones, ¿ya? ¿Ya les llegó ya? Sí, Ya, listo. Entonces ahí van a poder apreciar todo lo que nosotros estamos avanzando, ¿ya? Listo, muy bien, chicos. Entonces, por favor, no olviden unirse para que todos tengan acceso, porque a veces de repente ya los otros profesores también van a empezar a mandar sus enlaces y se les vaya a ir pasando, ¿ya? Sí, todas las diapositivas también van a estar en el Classroom, no se preocupen. Todas las evidencias ahí va a estar, ¿ya? Para que ustedes las puedan apreciar, para que ustedes las puedan observar. Si gustan, yo esas diapositivas las puedo convertir en PDF. El PDF es menos pesado que el PowerPoint y ustedes lo pueden descargar de su celular, lo pueden ver, ¿ya? Y para los que trabajan con celular, ¿no? Ya, muy bien. A ver, alguien que de repente no haya tomado asistencia antes de salir de la clase. A ver, voy a mencionar Meléndez. Meléndez se encuentra. Meléndez Bolívar. Ujú. Sánchez Vilca. Ujú. Ujú. Ramírez. Y a ver, Ramírez. Ahí está Ramírez. Ajá. Blas. Ujú. Arones. Listo, muy bien. Ya está. Listo, chicos. Entonces, que tengan bonita mañana. Ya nos encontramos el próximo lunes para poder continuar con el tema, ¿ya? Les deseo una muy buena semana. Cuídense bastante. Cuídese, profesora. Muchas gracias igualmente a ustedes.